con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, otra vez aquí con nosotros, ustedes, nuestro invitado, un servidor. Aquí vamos viendo lo que pasa en la vida de manera positiva, es esa otra televisión que aquí ofrecemos y que aquí compartimos. Ya lo dijimos en algunos programas anteriores, estamos preparándonos para esa Jornada Mundial de la Juventud en el 2016 en Cracovia, en Polonia. Quizás en América y en otros continentes, por la distancia, se va a celebrar de distintas maneras y con distintos personajes. Nosotros hoy aquí, desde Valores de Acero, queremos ir preparándonos para ese gran encuentro de la juventud. Los jóvenes son importantes, desde esa llamada que nos hace el Papa Francisco, que no podemos potenciar esta cultura del descarte, los jóvenes por un lado y los ancianos por el otro. Aquí, desde esta productora, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Querétaro, lo que intentamos es potenciar a todos, integrarlos a todos. Y hoy está con nosotros un joven, Ricardo López, bienvenido. Gracias, Fray. Ricardo ya ha estado aquí en otros programas. Yo recuerdo que nos hablaste de una aventura que hubo en Oaxaca, ¿verdad? Sí. Allí se hicieron repartos de despensas en comunidades pobres. Ricardo ha estado también, este año viene a contarnos otra aventura. Esta vez no eran 40 jóvenes, eran el doble, eran 80. Sí. Y bueno, esta vez ¿dónde has ido? Bueno, esta vez fuimos a la Sierra de Guanajuato, en la parte de Tierra Blanca. Específicamente a mí me tocó en la comunidad de La Guadalupe y pues... ¿Qué es lo que te ha dejado de enseñanza eso de ir a ese lugar y sobre todo preparar todo lo que había que llevar desde aquí, desde Santiago de Querétaro? Sí, bueno, primero nos juntaron a todos los que éramos del grupo y nos repartieron en equipos, y esos equipos a su vez tenían la misión, cada uno, de ir a los salones y como ir motivando a los chavos para que trajeran despensas, trajeran todo, y después ir por ellas, y después, ya acercándose a la fecha, empezamos a hacer todo lo que era el empaque, la separación, y irlos guardando todos para estar listos para ese día. Bueno, y tú como joven, ¿cómo te has sentido cuando has llegado allí a Guadalupe y has podido compartir con la gente de allá, ¿no? Sí, bueno, llegamos y luego nos atendieron muy bien, nos dieron desayunar, la gente nos quería mucho, y mucha gente que estaba enferma, que tenía dificultades, quería hablar con nosotros, y hasta era muy gracioso porque había veces que hasta se enojaban cuando te despedías de ellos porque decían, ya se van, o cosas así, y tú decías, no, pues tenemos que ver a otras más personas y no nos podemos quedar con ellos, pero era algo muy alegre para esas personas que nosotros fuéramos hasta sus casas, y fuera de lo que les trajéramos, era la alegría de estar platicando con alguien. Y Ricardo, ¿cómo se ve desde tu edad y con los jóvenes de tu edad? ¿Cómo ves esto de la pobreza en México, la pobreza en Latinoamérica? ¿Tú cómo lo lees todo esto? Pues te das cuenta cuando vas a lugares como este, de que, por ejemplo, aquí en Querétaro estamos hasta eso muy alejados de esa situación. Aquí mismo en Querétaro no existe, y más en la ciudad, no existe gran cantidad de pobreza. Pero ya cuando llegas a lugares como Tierra Blanca, encuentras gente que está sola, gente que no tiene a veces qué comer al día siguiente, que no sabe qué va a comer, ¿no? Y también en Tierra Blanca no había muchos jóvenes, por lo mismo que todos buscan lo que es el sueño americano, y hasta eso que no encontramos mucha gente de nuestra edad cuando fuimos.
Y pues la verdad es algo muy triste porque te das cuenta de que no todos tienen las mismas condiciones que tienes tú y pues te pone a reflexionar. Ujú. ¿Y qué valora uno cuando va a un lugar como estos, como Tierra Blanca o Guadalupe, la comunidad de Guadalupe? ¿Qué valoras? Pues para empezar, valoras la compañía que tienes, porque llegamos a varias casas y era gente mayor que vivía absolutamente sola, o eran mujeres que vivían con sus hijos, o casos así, ¿no? Y valoras primero eso, ¿no? Que tienes aquí en Querétaro, tienes a tu familia, tienes a tus amigos de la escuela, tienes gente con la que te puedes desarrollar. Después también de que tienes la posibilidad de estudiar, porque muchos, pues no existe más que la primaria y la Guadalupe, y si quieres seguir estudiando tienes que ir hasta Tierra Blanca, y esa es otra cosa que tú empiezas a apreciar, ¿no? También de que vives en un lugar seguro, en un lugar donde sabes que tu casa va a seguir ahí, que está construida de determinado material, y no todas las casas de esa zona están hechas de esa forma. Uh-huh. ¿Esto a ti qué te lleva? Tú, por ejemplo, vamos a suponer que Ricardo el día de mañana tiene una responsabilidad social. ¿Tú pensarías en quién? Pues en actuar por las personas que lo necesitan, como toda esta gente que fuimos a ver, porque como ellos hay muchos. Y teniendo un cargo social o una responsabilidad más alta donde puedas influir a más personas, pues lo primero que sería fuera llegar a ayudar. Ajá. Tú como, además, vamos a bajar a la realidad, ¿no? Estás en un colegio católico desde primaria y en este colegio ahora mismo traes una responsabilidad, ¿no? Estás ya pues, en los cursos superiores, a punto ya de salir para ir a la universidad. ¿Cómo has podido mover tú y tus compañeros a todo un colegio para que colabore con las comunidades de Tierra Blanca, de este espacio, vamos a decir, de este lugar tan pobre y tan apartado? ¿Cómo has podido mover a todo el colegio, a toda la comunidad del colegio? Pues en sí, fuimos todos los de equipo, ya nos dividimos por secciones y fuimos a cada uno de los salones y hablarle en mi caso me tocó niños de primaria, sexto de primaria, y fue llegar y decirles, porque ellos no van a dimensionar la pobreza que tiene esta gente. Así que lo que nosotros tratamos de hacer es hablar a una forma que ellos nos entendieran y que se sintieran sensibles a las condiciones que ellos viven. Uh-huh. Y la verdad sí tuvimos muy buena respuesta por parte del colegio, porque sí se logró tener un gran número. Bueno, en lo que fue de mi equipo, sí logramos recolectar las despensas completas. Y había niños que hasta como que echaban berrinche y se enojaban porque decían, no, pues es que se me olvidó a mí mi atún o esto. Y decían, mañana van a venir, y no, sí, mañana regresamos y muy bien y todo. Y eso como que te dice, wow, no, pues sí quieren ayudar. Es decir, que ustedes fueron los que movieron al colegio, ustedes organizaron todo lo que era la alimentación para repartir y fueron y la dieron. Y sí se ve que las campañas que organiza la Iglesia Católica, yo quisiera que esto lo respondieses tú como joven, ¿no? Como testigo. Las campañas sociales que realiza la Iglesia Católica llegan al destinatario. Sí, no hay ningún filtro, se puede decir, que las impida. Inmediatamente la Iglesia actúa solo como un medio para llevarlo de las personas a los que lo necesitan. Uh-huh. ¿Y cómo se siente uno cuando lleva todo eso, cuando eres medio? Pues para empezar, te sientes muy, no sé, muy emocionado, muy alegre, porque generas mucha alegría en esas personas, la transmites tu alegría a ellas y también te sientes pues satisfecho contigo mismo, pero al mismo tiempo te hace reflexionar acerca de lo que tú tienes y lo que, por ejemplo, que quieres tener cosas más, pero no ves que hay gente que no tiene tantas cosas como tú. ¿Por qué crees que hay tanta diferencia y sobre todo indiferencia e ignorancia en lo social por parte de los adultos y de la sociedad en general? Pues las diferencias, para mí, son abusos de personas que están se puede decir, en altos cargos. Ajá.
que no hacen un reparto correcto de lo que son los recursos. Y en general es eso para mí. Esa es la problemática, ¿no? Ajá. ¿Y uno qué puede hacer como ciudadano para poder corregir todas estas diferencias sociales? Sería, en el caso, poder invitar a más gente a que se unan a ti, pues, no sé, se puede decir Tú como joven te puedes encontrar probablemente a personas que les vale, ¿no? Vamos, a mí, déjame de cuentos, yo vivo la vida. ¿Tú cómo le convences a ese joven para que se implique y cambie una realidad social? Yo diría, para mí la única forma, bueno, para mí, sería buscar que tenga una misma experiencia que yo, invitándolo a que tenga una experiencia como la que yo viví, que a mí me hizo reflexionar y a mí me sirvió. Eso es lo que yo podría hacer. ¿Y ha servido esto para que algunos jóvenes de tu generación reflexionen sobre qué están haciendo en su vida? Sí, el año pasado, como usted comentó, fuimos solo 40 y ahora este año nosotros llegamos y platicamos de que no, muy padre y todas las experiencias que tuvimos y fue lo que yo creo que generó que llegaran tantos a despensas este año y muchos que buscaban también esa parte de poderse sentir esa necesidad de ayudar. Ok, muy bien. Pues estamos con Ricardo López. Ricardo López es un joven que tiene inquietudes, que está liderando también una comunidad juvenil, como nos ha dicho Agustino Recoleta, y además que ha hecho pues toda una labor de recolección y de reparto de despensas a unas comunidades de escasos recursos cerca del estado de Querétaro, cerca del centro de la Ciudad de México, en el centro de México, del país. Y enseguida volvemos aquí en Valores de Acero. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de Regresamos aquí a Valores de Acero. Estamos hablando de una juventud comprometida, de una juventud ilusionada, preocupados por los jóvenes, preparándonos para la JMJ en Cracovia 2016. Estamos con un joven comprometido, Ricardo López. Hemos hablado de un gesto y un compromiso. Ellos organizaron una campaña social en un colegio católico en el centro del país. Ellos entregaron las despensas en una zona pobre por el estado de Guanajuato, entre Guanajuato y Querétaro, entre estos dos estados. Y yo sé, Ricardo, que estáis iniciando pues un modelo y un estilo de vida, Agustino Recoleto, con la juventud, que se llaman las JAR, que tú eres uno de los más comprometidos y de los más entusiastas en esto. ¿Cómo ves esto de iniciar la JAR en un colegio, hacer comunidad con los jóvenes con los que normalmente estás la mayor parte del tiempo estudiando, pero ya en otro lugar? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad es una experiencia muy padre porque fuera del ámbito del estudio, de siempre estar en las clases, te das un tiempo para estar con las personas con las que convives, pero no lo haces bien, porque ya en JAR lo que haces es las conoces bien, se vuelven ahora sí como tus amigos y buscan un mismo fin, que es hacer una comunidad. Y bueno, en este caminar de comunidad, ¿qué es lo que más está costando en esta convocatoria para hacer comunidad? Tal vez yo creo animar a más jóvenes a que entren, porque como que muchos entraron medio nerviosos, así como,
no creo. Y al final se terminaron quedando. Y creo que eso es lo que más está costando, hacer que vengan más. ¿Por qué crees que cuesta convocar a los jóvenes a asuntos de la iglesia? Porque generalmente cuando te hablan de la iglesia, luego se te viene a la cabeza lo que es rezar, lo que es cantar, lo que es estar en silencio en una banca frente al altar. Y en realidad no es esto. JAR no se trata de estar rezando todo el tiempo, sino, como ya comentaba, era hacer una comunidad. ¿Qué cosas puede haber buenas, que ahora que nos están viendo, buenas que ves tú ahora que estás entrando en todo lo de JAR? ¿Cómo se adapta esto al mundo de un joven del siglo XXI? Pues se adapta muy bien, porque normalmente ahorita en el siglo XXI los jóvenes estamos, ¿cómo se puede decir?, de una manera muy veloz, estamos de aquí para allá y no estamos conociendo a las personas que tenemos alrededor. Y en JAR lo que se llega es que tenemos una comunidad y nos conocemos y nos damos una pausa entre la semana para poder platicar con los demás, para poder integrarnos, para hacer actividades. Y esa es una pausa muy bonita que te puedo decir que la esperas con ansias para que llegue. Ustedes además se reúnen después del partido de fútbol, ¿verdad? Sí, después del entrenamiento. Después del entrenamiento. ¿Cuántos jóvenes tú crees que puede esto multiplicarse, integrarse en todas estas comunidades JAR? Sabemos que hay unos grupos que se llaman Milán, que ya están caminando desde secundaria. Estás en el grupo que está de fundación, vamos a decir, de la JAR, en donde, bueno, pues ya están saliendo de la prepa, están en la universidad. ¿Cómo se puede esto, tú que estás como alumno de un colegio católico, aplicar a un colegio religioso, que haya un movimiento dentro del colegio? Pues la verdad, la misión de nuestro colegio es el crecer en comunidad. Y la verdad, en el colegio sí somos demasiados y hay veces que no es de que no se logre, sino simplemente no puedes crear una comunidad con todos. Y lo que pasa en JAR es de que te acercas y buscan la intención de ayudar a los demás, de servir al que está al lado, a tu amigo, y trabajar con todos, estar juntos con todos, estar juntos todos y poder crear una verdadera comunidad. Tú esto además lo estás viviendo desde primaria, ¿no? La experiencia de crecer en comunidad, sí. Ahora que vas saliendo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que te está dejando el Fray Luis de León, el colegio, la educación católica en tu vida? Porque luego vas a salir a una universidad probablemente laica o pública o lo que sea, ¿no? Y tienes ahí una base. Sí, bueno, lo que a mí me deja mucho esta escuela es de que nos da una educación de calidad y a la vez nos hacen sensibles a los demás. Es decir, que nos abren a los demás, nos hacen ser empáticos con las demás personas y no simplemente nos enseñan lo que son conceptos, lo que es pues las matemáticas, el español, la literatura, sino en general nos enseñan también a unir eso con la parte humana para poder ser, como ya dije, empáticos con los demás y poder, como ahora sí, pues crecer en una comunidad. Y en esta comunidad de jóvenes, ¿tú cómo ves como joven? Es una pregunta que siempre hago a todos los jóvenes porque, a ver, me interesa como miembro de la Iglesia Católica, me interesa como religioso, Agustino Recoleto, y como sacerdote, miembro de esta iglesia. ¿Cómo ves a la Iglesia Católica? Un joven como Ricardo, que está en una experiencia de comunidad en las JAR, que tiene una educación católica en un colegio católico, ¿cómo ve hoy, en este día, en el siglo XXI, en estos días, cómo ves tú a la Iglesia? ¿Cuál es tu visión de la Iglesia? Bueno, la Iglesia ahorita recientemente ha sido atacada por muchos acontecimientos, como por ejemplo la pedofilia, asuntos de los padres relacionados con otras personas, que se puede decir que ensucian la imagen de la Iglesia, pero en realidad la Iglesia lo somos todos y la Iglesia está hecha por humanos y los humanos cometemos errores y son errores que simplemente se quedan en eso, y lo que uno como joven ve a la Iglesia es como una manera de seguir un ideal que es Cristo, y Cristo es
Pues Cristo es Dios. En toda esta visión que tú traes, bueno, yo quisiera también aprovechar como joven, ¿cómo ves a México? México en este momento es un país totalmente, se puede decir que muy marcado, ya que unos están por acá, otros están por allá, otros están por acá, y solo nos juntamos, se puede decir, el día de la independencia, días festivos, a ser un país, cuando en realidad tenemos que ser un país en todo momento, estar juntos sin importar las diferencias que tengamos, porque en sí somos un país libre, que fuera de que seamos de otra religión, sin religión, seamos católicos, seamos cristianos, debemos de ser uno mismo siendo país. ¿Y cómo ves esto de la ausencia de la paz en México? ¿Cómo lo vive un joven como tú? ¿Te tienes que guardar de seguridad cada vez que sales por la calle? ¿Te da miedo estar solo, salir a la calle solo? ¿Cómo ves tú la seguridad en México y esta ausencia de paz que hay? Afortunadamente aquí en Querétaro somos como una burbuja porque no encontramos tanto peligro como lo tenemos en Michoacán, como lo tenemos en Guerrero, en toda esa parte de la República Mexicana. Y es muy triste para todas las personas. Yo conozco Michoacán, yo conozco Guerrero y son gente trabajadora, gente que vive mucho del turismo y ese turismo no está y está desapareciendo toda la actividad en esa zona y pues lamentablemente son lugares muy bonitos, lugares llenos de personas que les gusta trabajar, que son muy amables, gente que le gusta que vayan a visitar sus ciudades, sus playas. Y desafortunadamente ahora con la delincuencia se ha venido abajo todo esto y la gente está teniendo que cerrar, está teniendo que huir, está teniendo que esconder. Y para mí la verdad es una situación muy triste porque veo a futuro, digo, nosotros somos como las generaciones que siguen y a futuro, ¿qué país tendremos? Y todo esto en la comunidad, ¿cómo lo vives? Esta ausencia de paz, esta inseguridad, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Lo platicáis o ya está más o menos en el argot común y hay una indiferencia? Yo siento que lamentablemente, como desde que empezó la guerra con el crimen organizado, al principio mucha gente decía, no, pues qué feo, la gente se sentía muy mal respecto a esto, pero llevan muchos años y lamentablemente muchas personas, incluyéndome, ya no vemos tan fuerte lo que acontece en ese tipo de lugares. Está volviendo, como usted comentó, una indiferencia hacia todos los acontecimientos que suceden. Ajá. Ricardo, ¿tú tienes amigos no creyentes? Sí. ¿Y cómo hablas de Dios con ellos? Sí, pues, normalmente son como muy groseros hacia lo que es la religión. Ajá. Yo siempre trato de mantener mi postura de que, pues bueno, yo soy católico y no me meto mucho en conflicto con ellos para no tratar de generar una polémica. Ajá. ¿Y cómo hablas de valores o hablas de otras cosas o eso no se toca? Hablando de valores, normalmente no se toca con ellos, porque normalmente son gente muy medio cerrada, gente que se aparta y que pues no ve. Ok. Ricardo, una invitación para que acudan a las comunidades JAR, allá en los lugares donde nos ven. Bueno, pues yo los invito a que vivan una experiencia así como yo la viví, que la estoy viviendo y falta mucho también por recorrer. Los invito a formar parte de JAR para que juntos creemos lo que es una comunidad y podamos vivir juntos los valores de nuestra escuela de una manera más directa y vivir ahora sí que la experiencia de vivir en comunidad. Muchas gracias, Ricardo. Esto es el mensaje de un joven creyente. Estamos aquí a través del Sembrador, Nueva Evangelización, a través de todos ustedes que nos están viendo. Nos vemos el próximo programa aquí en Valores de Acero. Les esperamos con otro invitado. Hasta la próxima.
Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes, hoy en Educación y Conciencia hablaremos de un tema que nos parece muy importante no solo en el ámbito educativo, sino en toda nuestra vida, y es precisamente educación para la paz. Para ello hemos invitado a la psicóloga Anel Flores Baeza, que ella es presidenta y fundadora de una asociación que se llama Creacción AC, y esa asociación se dedica principalmente a temas de prevención. Entonces, bienvenida, Anel, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Conchita, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con estos temas, obviamente, que nos sensibilizan. Y bueno, pues hablar de la educación para la paz. En estos tiempos creemos que es muy necesario estar como en la misma línea, tanto en casa como en la escuela, en cuanto a lo que es la educación para la paz. Y yo quisiera preguntarte por el tema que sabemos que hay mucha violencia pues en casa, en el colegio, los alumnos, con los profesores. Hay violencia, pues vamos a decir que a lo mejor en algunos casos física, en otros casos es violencia psicológica, emocional. Las noticias que vemos, ¿no? Muchas veces todo es violento, todo es agresión, todo es como que el mundo está enojado, ¿no? Entonces, nos parece muy importante que empecemos a trabajar esto de educación para la paz. Entonces yo te preguntaría primero los principios. ¿Qué principios tenemos que tener en esto de educación para la paz? Mira, yo creo que es fundamental la comunicación que puede existir entre padres e hijos. Yo creo que tenemos que basarnos desde la convivencia, desde el afecto, desde el amor, desde que uno es pequeño, desde el momento en el que uno le dice a nuestros hijos, hijo, te amo, hijo, eres maravilloso, hijo, quiero estar contigo, y dedicarle el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Desde ahí tenemos que partir, desde el amor, desde la convivencia, desde el darle la seguridad a nuestros hijos de que estén en un hogar sano, de que estén en un hogar confortable, que estén en un hogar en donde se sientan ellos cómodos y tranquilos, ¿no? Para que obviamente haya un grado de comunicación importante. Y si, por ejemplo, bueno, sabemos que en nuestra comunidad amplia no hay, pues a veces esas buenas relaciones en casa, ¿no? Entonces, a veces, ¿cómo hacer, por ejemplo, una familia que de repente, pues ya hay algún problema ahí de comunicación con el esposo, ¿no? Entonces, a veces se encierran en sí mismos y ya no hay esa comunicación a los hijos. ¿Cómo puedes hacer tú ahorita, me decías, pues a mantener cómodos a los alumnos o los hijos en este caso? ¿Qué podrían hacer ellos, ¿no? Alguien que no tiene esa pues, bendición de tener pues una buena relación. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué tendría que hacer? Mira, hay muchos lugares en donde se pueden dar relaciones sanas, ¿no? Okay. Uno puede ser el colegio. Por ejemplo, si en casa no hay esa convivencia, no hay esa comunicación, siempre hay alguien con quien hay una empatía. Y muchas veces puede ser un mismo profesor, ¿no? En la misma, dicen que la segunda casa es el colegio, ¿no? O viceversa, a veces viene a ser la primera. Entonces, en ese momento poderse arropar, poderse acercar, poderse tener la confianza de acercarse a un profesor, de acercarse a una persona que puede ser de la misma familia, ¿no? Aunque no sea el núcleo, ¿no? Pero puede ser un tío, puede ser un pariente, y que él se sienta cómodo o ella se sienta cómodo para poderle expresar lo que está pasando, para que él pueda expresarle lo que está sintiendo, porque de ahí se repercuten muchas cosas de adolescentes, ¿no? Estamos hablando de una etapa joven, ¿no? Estamos entendiendo que la etapa en donde, bueno, podemos fomentar y podemos formar y podemos llenar de valores y de principios a nuestros hijos y de seguridad, estamos hablando de los 0 a los 7 años, claro, ¿no? Entonces, en esa etapa, obviamente, pues tiene mucho acercamiento. Yo insisto mucho en que sí sea un acercamiento muy fuerte con los profesores, que sí haya un acercamiento en el colegio. O sea que el colegio sí es importante desarrollar esto,
pues por si en casa no está, por lo menos está la parte del colegio, ¿no? Y que creo que aquí, lo que tú mencionas, ¿no? Ese acercamiento, esa relación que deben de tener con los profesores, ¿no? Y aquí fíjate que algo que tú mencionas, ¿no? El profesor, el acercarse. ¿Qué tendría que hacer un profesor? Porque ahora, pues también estamos muy limitados los colegios en cuanto a las relaciones con el alumno, ¿no? Hay muchas situaciones que no puedes ya decir. Por ejemplo, había una maestra en preparatoria que yo conocí, donde para hablarles a los alumnos les decía, oye amor, pasa tu tarea, ¿no? Y no es un amor sino es como de cariño, ¿no? Porque realmente es una maestra que de verdad quiere a sus alumnos. Sin embargo, ese oye amor sacado de contexto puede ser que pues a lo mejor la maestra quiere otra cosa con el alumno, ¿no? Entonces, en ese sentido sí nos limitamos mucho por los derechos ahora que los preservamos en los colegios y los hacemos valer, y creo que también en casa se tiene que hacer eso, pero estamos un poco limitados por esa parte, ¿no? Entonces sí tiene que haber una relación de confianza, de amistad, pero hasta cierto límite. Yo creo que eso se va partiendo de acuerdo a las actividades que se van haciendo. Yo creo que pueden hacer muchas dinámicas, mucha interacción, ¿no? Pero en el contorno del colegio, ¿no? O sea, en actividades deportivas, en actividades culturales, y en verdad que ahí es donde uno puede observar la carencia de ciertos afectos en el hogar, ¿no? Podemos hacer alguna actividad de una obra de teatro, ¿no? En donde, a ver, necesito que los chicos o los jóvenes hagan una obra de teatro representando su hogar o representando el dolor o lo que ven en otros hogares. Muchas veces lo que ven en otros hogares no son en otros hogares, es lo que uno está padeciendo en su propio núcleo familiar. Entonces, ese tipo de actividades dan una apertura para que en ese momento los profesores, ¿no? Tengan un acercamiento con ellos y por medio del juego, ¿no? Por medio de las actividades, de la interacción, ustedes podamos rescatar eso y podamos acercarnos en un tenor diferente, ¿no? Oye, he notado, ¿no? He visto, aquí tienes gente de confianza, aquí tenemos las puertas abiertas, y también no nada más es la situación del chico, también es la situación de los padres, ¿no? También con esas actividades uno se da a notar de que hay carencias. Entonces podemos acercarnos también a los padres a decirles, a ver, su hijo está pasando por estas cosas, ¿ustedes saben? ¿Ustedes están enterados? ¿Cuáles son sus tiempos? ¿No? Porque hablamos de muchas cosas, no nada más de la palabra bonita, ¿no? O sea, que el maestro le diga, oye, mi amor, oye, chiquito, oye, no. Yo creo que tenemos que ir más allá. Más allá. O sea, la convivencia entonces es importante. Ahí en la convivencia tú puedes darte cuenta de foquitos rojos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que decir, bueno, estoy viendo que este niño en esta actividad, por ejemplo, de equipo, no se está integrando bien, él quiere mandar, o es un chico que está tímido, que no quiere participar en nada, o si es una competencia deportiva, o si es una obra de teatro, en alguna cuestión artística. Ahí es donde tú te puedes dar cuenta de esos foquitos rojos que se pueden atender en tiempo, ¿no? Tu asociación precisamente trata de temas de prevención, y es lo que los colegios y al menos en el Fray Luis de León intentamos hacer, ¿no? La prevención para no llegar a la corrección, porque es cuando ya hay alguna situación que lamentar, ¿no? Entonces ahí desde esa prevención que queremos hacer y desde esa convivencia, los padres de familia, esto lo hablamos del colegio, ahora los padres de familia en casa, en las convivencias también tendrían que estar atentos, también pudieran tener esta herramienta para ver si algo está pasando con sus hijos. Claro, o sea, ahí es donde empieza todo. Nosotros como padres tenemos la obligación de observar a nuestros hijos. No nada más desde que ya llegó el hijo, y cómo te fue en la escuela, y cuánta tarea te dejaron, y ya siéntate a comer, y ya córrele, y ya cámbiate. No, tenemos que darnos el tiempo para observar qué es lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Cómo se encierran en su habitación? ¿Cómo conviven con nosotros? ¿Qué nos dicen? ¿No? A veces nos mandan señales indirectas a nuestros hijos que nosotros no estamos perceptivos y no las captamos, y nosotros pensamos que nuestros hijos están bien, pero a veces nos mandan señales tan importantes en donde decimos, ojo, ¿qué está pasando? ¿No? Es el dedicarle tiempo a nuestros hijos, es el dedicarle calidad. No, de nada sirve estar
8 horas en la casa, ¿no? Porque soy ama de casa, ¿no? Entonces estoy todo 8 horas con mis hijos, o sea, ¿qué puede pasar? Pues sí, pero son 8 horas que no son de calidad, ¿no? Le puedes dedicar 5 minutos. 5 minutos a platicar con él, 5 minutos a ver, por ejemplo, algo tan sencillo. A mí me decían en una ocasión, oye, Anel, pero es que mi hijo pues, llega de colegio, es un niño de 10, es un niño que se encierra y se pone a leer, ¿no? Y ya, y sale en la tarde y nada más llega y quiere cenar y se acabó y se vuelve a dormir, ¿no? Bueno, ¿y dónde juega? ¿No? ¿Tiene amigos? ¿Convive? ¿No? ¿Y qué está leyendo? Se está encerrando, ¿por qué? Porque es un niño súper introvertido. Y es un niño que está haciéndose sus propias historias de soledad. Y uno cree que, bueno, pues el hijo está estudiando, pero no, o sea, realmente está teniendo focos importantes donde nosotros nos damos cuenta. Una convivencia, nos salimos a jugar con ellos, tenemos una actividad física deportiva con ellos, que eso es súper importante, claro, ¿no? Y de ahí obviamente partimos a darnos cuenta de cuáles son las carencias que vamos teniendo. Pero si nosotros como padres no nos damos el tiempo para observarlos y ver qué es lo que está sucediendo, cómo se viste, ¿qué es lo que nos está comentando? ¿Cómo se expresa espontáneamente? ¿No? Vamos en el auto y de repente hace una actitud como de agresión. Algo está pasando, ¿no? Oye, ¿por qué? ¿Por qué actuaste de esa manera, no? ¿O por qué le gritaste a tu hermano? ¿O por qué estás tan irritable? Algo está pasando. O en el mismo hogar, o en el colegio, o en la calle. Vivimos en una comunidad y en una sociedad. Entonces tenemos que estar nosotros alerta de todo lo que pueda estar sucediendo. Ok, entonces aquí el mensaje para los padres de familia tendría que ser precisamente eso, la observación hacia los hijos, ¿no? Cómo llega, cómo saluda, qué relación tiene con su hermano, cómo tiene la relación conmigo. Y yo creo que ahí no es una tarea fácil porque pues nadie nos enseña a ser padres de familia, pero yo creo que sí tendríamos que ser conscientes de dedicar pues algunos minutos, como tú dices, ¿no? Si comemos juntos, vamos a ver pues cómo come, qué está diciendo, cómo está su expresión, si viene contento o si viene triste o está enojado, avienta las cosas, o sea, algo está pasando ahí y entonces yo tengo que acercarme y preguntar y principalmente darle la confianza, porque a veces no nos tienen confianza porque no, me van a regañar, ¿no? Entonces también tendríamos que pues darle esa confianza a los hijos para que pudieran externarnos todo aquello que les pasa y que verdaderamente ellos se sientan seguros, como tú decías, ¿no? Una de las cosas importantes en un hijo, en un alumno, es la seguridad que les da su familia, no tanto el colegio, porque los primeros educadores son ustedes, los papás, claro, ¿no? Y nosotros colaboramos en esa formación y en esa educación, entonces sí tendríamos que estar ahí como alerta observadores y bueno, pues respetar también la parte del colegio que nos pueda proponer si es que ha observado algo, ¿no? Yo creo que aquí los papás tendríamos que aliarnos con las autoridades, con el colegio, para que nosotros podamos realmente hacer una ayuda, ¿no? A proporcionar una ayuda. Y yo ahorita quisiera, regresando del corte, Anel, que nos platicaras también un poquito, bueno, de los beneficios que tiene la educación para la paz, que es de lo que estamos platicando, y por qué es tan necesaria ahorita en estos tiempos, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más en Educación y Conciencia con el tema de la educación para la paz. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión quiero hablarles sobre el Padre Nuestro. San Agustín, dentro de sus obras, hará comentarios sobre el Padre Nuestro. Sabemos que es la oración principal del cristiano y que San Agustín, dentro de su propia labor catequética, explicará esta oración a aquellos que se iban a bautizar. Ciertamente San Agustín se inspira en el primer comentario latino que tenemos sobre el Padre Nuestro, un comentario escrito por un paisano de San Agustín, el obispo Cipriano de Cartago, que es el primer comentario latino al Padre Nuestro.
Muchas de las ideas agustinianas están inspiradas por ese comentario de San Cipriano, pero otras muchas ideas de San Agustín son sumamente originales. Él, por lo tanto, en su propia catequesis que hacía para las personas que se preparaban para el bautismo, les exponía y explicaba el Padre Nuestro. De tal manera tenemos tres fuentes principales para poder conocer el pensamiento agustiniano en torno al Padre Nuestro. La primera de ellas es, como he mencionado, los sermones propios de la catequesis, de lo que se llamaba la entrega de la oración del Señor. Aquellos que vivían el proceso catequético para bautizarse en la noche de Pascua eran instruidos y recibían esta explicación propia del Padre Nuestro. Se trata de los sermones 56 a 59 de San Agustín. Una segunda fuente para poder conocer la explicación de San Agustín del Padre Nuestro es el recordatorio que hace San Agustín a sus fieles del contenido del Padre Nuestro en la obra llamada El Sermón del Señor en la Montaña. En esta obra predicada, siendo él un presbítero, San Agustín recuerda a los fieles lo que ellos recibieron en la noche de su bautismo, el propio Padre Nuestro. Pero también la carta 130 dirigida a Probia. Aquí San Agustín hace un resumen sumamente sucinto de lo que es el Padre Nuestro y del contenido de esta oración. San Agustín particularmente pondrá de manifiesto la grandeza de Dios, y es interesante cuando comenta San Agustín que el cristiano tendría que quedarse admirado en la palabra Padre, y dirá literalmente San Agustín: Padre, con esta palabra se nos excita el amor. El amor tendría que encenderse al saber que Dios es nuestro Padre y al meditar en la omnipotencia de este Padre. De alguna manera San Agustín invita al creyente a saber que se encuentra en manos de quien es el más poderoso, que es Dios, y que si está en manos de Dios, nada le puede alejar de este Dios que es su Padre. También San Agustín nos recordará que cuando pedimos el Padre Nuestro, pedimos el pan nuestro de cada día, hay muchas cosas que le estamos pidiendo a Dios. No solamente pedimos la Eucaristía, que será una de las primeras interpretaciones agustinianas, sino que pedimos también el pan de la palabra. Pedimos también el pan de una celebración litúrgica. Pedimos el pan de poder compartir con los hermanos de comunidad los cantos y los himnos litúrgicos. Por eso para San Agustín el pan implica muchas cosas más. Cuando le pedimos a Dios que se cumpla su voluntad, dice San Agustín, ¿cómo es posible que le pidamos a Dios que se cumpla su voluntad si su voluntad se va a cumplir? Él es omnipotente, por lo tanto realiza y hace todo lo que quiere. Y hace una hermosa interpretación San Agustín diciéndonos qué significa hágase tu voluntad, y señala San Agustín, significa que yo no me resista a la voluntad de Dios, que yo pueda secundar esta propia voluntad de Dios. También San Agustín nos recuerda que esa petición, santificado sea tu nombre, no significa que el nombre de Dios no sea santo o que vaya a ser más santo porque nosotros lo pedimos. Ese nombre es santo siempre. Por lo tanto, dice San Agustín, lo que pedimos es que nosotros lo tengamos siempre por santo y que por nuestras acciones, aquellos que nos contemplan, tengan por santo el nombre de Dios. ¿Qué significa venga tu reino? Dirá San Agustín, el reino de Dios va a venir lo queramos o no lo queramos. Pero señala muy agudamente San Agustín que cuando venga este reino de Dios, nosotros nos encontremos en él. Porque si no estamos en el reino de Dios, si el reino viene, no será para nosotros y perderemos la salvación. Son explicaciones sencillas, pero sumamente profundas y espirituales, la que hace San Agustín al Padre Nuestro, invitándonos a orar con este corazón propio de hijo y con esa conciencia, la conciencia de la omnipotencia de Dios y la conciencia también de que es Dios el que va guiando los avatares de nuestra vida. Por eso en su explicación San Agustín invita a los creyentes a que hagan del Padre Nuestro la oración de cada día, una oración sentida, meditada, vivida por cada creyente. Así pues San Agustín nos invitaría a evitar un rezo rutinario del Padre Nuestro y hacer de esta oración realmente la propia manifestación de la fe del creyente, la propia vivencia de que la vida del creyente no está en manos de la suerte o de los destinos. La vida del creyente está en las manos de un Dios que ante todo es Padre. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia con el tema de la educación para la paz. Y bueno, Anel, estábamos platicando sobre la confianza que los papás
les debemos de dar a nuestros hijos, ¿no? Pero tú, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo hacer esta dinámica de confianza para que el hijo nos pudiera platicar pues todo aquello que le pasa, ¿no? Fíjate que ahí hay un detallito muy importante. Actualmente los padres mencionan que son amigos de los hijos, ¿no? O los hijos ya no hay respeto hacia los padres, ¿no? Ya los quieren tratar al igual, como tratas a un amigo, ¿no? De cuate, cuando realmente tiene que haber un respeto, y ahí hago mucho énfasis con los papás, que no rompan esa línea tan delgada que hay entre soy tu papá y soy tu amigo, ¿no? O sea, tenemos que separar bien esa parte, porque si no, también como papás no podemos poner límites, que eso es muy importante. Tenemos que marcarle límites a nuestros hijos para que también los hijos sientan una confianza, sientan un arropo, sientan una guía. En los amigos no ven una guía, no ven una confianza. Hoy puedo ser tu amigo, mañana ya no. Claro. Pero como padres, realmente como padres que están preocupados, que son su guía, que son su respaldo, que ponen límites, en ese momento el hijo se va a sentir mucho más arropado y mucho más confiado, ¿no? Tenemos que ser muy congruentes y muy coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, porque si no llegamos a la confusión del hijo. No, bueno, no pasa nada, ¿no? Si me voy a una fiesta y me emborracho, pues llego con mi papá y le invito una chela, ¿no? Y me la voy a tomar y no me va a decir nada. Me voy a tomar con él, ¿no? O me voy a tomar con él, ¿no? A ver, no. Es que yo soy tu padre, ¿no? Claro. Y como papá te voy a decir las consecuencias que puede haber si tú llegas en un grado alcohólico, o si tú llegas a tomar una cerveza. Digo que también a veces satanizamos mucho las cosas, ¿no? Pero llegando a los límites, decir hasta aquí se acabó, no puedo ir a tomar contigo. ¿Por qué? Porque se pierde muchas veces el respeto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de sí marcarle límites y hasta dónde está permitido el respeto, y hasta dónde está permitido ese grado de confianza como amigo. Sí, fíjate que hablando ahorita tú de límites, yo recuerdo en una ocasión en una escuela para padres, cuando yo tenía a mis hijos adolescentes, nos decía una psicóloga esto, ¿no? Pónganle límites a sus hijos, ¿no? Y entonces una mamá dijo, bueno, yo le pongo límites, pero yo digo, bueno, ¿y como para qué? Yo sé que, bueno, pues sí tiene que llegar temprano, sé que tiene que hacer la tarea, o no me tiene que contestar de tal o cual manera, ¿no? Pero ¿por qué los límites, no? Y la psicóloga le contestó con algo que a mí me impactó y me dejó, dije, bueno, es ahí donde está, ¿no? Decía, miren, nosotros mismos nos estamos poniendo ahorita ya como adultos límites, ¿no? Tú vas a una fiesta y tú misma decides a qué hora tienes que llegar a tu casa. Si tú tienes límites, pues tú vas a decir, bueno, mañana tengo trabajo, no me voy a desvelar porque no voy a llegar desvelado, me voy a las 11 y todo muy bien, ¿no? Si tú no te pusieron límites a ti, tú vas a decir, bueno, no importa, me puedo quedar hasta las 3, 4 de la mañana y bueno, ya llego todo desvelado a trabajar. Nos decía ella que los límites los teníamos que poner nosotros para que el día de mañana, cuando ellos ya tomen decisiones, ellos mismos se pongan los límites. Y entonces no corramos riesgos o no fracasemos, ¿no? En un trabajo o en una actividad por no habernos puesto límites desde pequeño, ¿no? Entonces a mí me quedó muy impactada eso que nos dijo y se me hizo muy interesante y muy importante que sí pongamos límites. Fíjate que aquí en todo lo que nos has comentado y bueno, viendo también los beneficios que tenemos de la educación para la paz, nos ayudan a resolver conflictos, ¿no? De la mejor manera, pues de una manera pacífica, armónica, porque siempre cuando hay una diferencia, si tú tienes una diferencia conmigo y tenemos un conflicto porque tenemos que hacer algo y no nos ponemos de acuerdo, yo creo que aquí podríamos dar como algunas pautas, algunos elementos para que podamos tú y yo resolver un conflicto en armonía y que no quedemos enojados, porque precisamente el tema está en cómo se resuelven los conflictos y que luego no se resuelven de la manera pacífica y entonces es cuando viene pues la agresión, ¿no? Que ya pasa a ser. Entonces, ¿qué elementos, qué pautas podemos tener nosotros para esa resolución de conflictos? Yo creo que primero es actuar con asertividad, ¿no? Si vamos a resolver un problema es sentarnos en paz y llegar en comunicación, no llegar en el momento en el que las dos partes están irritadas, no llegar en donde las dos partes están en sus 5 minutos donde no quiero hablar. Es válido cuando queremos resolver un problema decir, ¿sabes qué? Ahorita no. Regálame 5 minutos, dame 10 minutos, o sea, el grado de enojo es el grado de tiempo, ¿no? Claro. Y ya cuando las dos partes estén tranquilas y que puedan hablar asertivamente, que puedan hablar positivamente, ¿no? No que empiecen en todo el choque de la negatividad y es que tú me hiciste, es que tú... Y puedan llegar a una comunicación, es en ese momento en donde fue efectiva, ¿no? Que llegues en el momento, que se respeten, es muy importante respetar los tiempos, se vale que se enojen,
se vale, somos Claro, humanos, ¿no? claro. Pero tengo que respetar tu tiempo y tú tienes que también respetar mi tiempo. Entonces, en ese momento es cuando ya vamos a poder tener una comunicación asertiva, cuando ya vamos a poder poner los lineamientos bien, y lo más valioso de todo esto es la voluntad. Tener voluntad para hacer las cosas. De nada sirve que yo te esté diciendo todos mis argumentos, de nada sirve que te trate de convencer, de nada sirve que yo tenga un acercamiento contigo si tú no tienes voluntad, ¿no? Si realmente te interesa tener una relación buena conmigo, si realmente te interesa resolver el problema, es por voluntad. Entonces yo creo que basándonos de ahí, lo que es respetar la comunicación, la asertividad y la voluntad, yo creo que podemos hacer algo muy efectivo dentro del hogar y dentro del colegio, de la sociedad. Y sobre todo, papás, yo haría, y maestros, porque también una recomendación, ¿no? Observemos a nuestros hijos, observemos a nuestros alumnos. Si hay un foquito rojo por ahí que estamos viendo en la convivencia que no está, pues hay que prevenir. No esperemos a tener que corregir, sino a prevenir. Y pues este mundo necesita de esa paz, necesita que nosotros empecemos los adultos a dar ejemplo de vivir valores, de preocuparnos por el más débil, por el más necesitado, y que demos esta pues enseñanza a nuestros hijos, porque ellos son los que después van a tener esa sociedad, y esa sociedad va a estar en función de lo que nosotros hagamos ahorita. Entonces yo creo que esa tarea es muy importante, y bueno, agradecerte mucho, Anel, que hayas aceptado la invitación. Agradecer a todo el auditorio que nos ha escuchado en este tema de educación para la paz, que ojalá sí se sensibilice, se reflexione sobre este tema, y pues cada uno desde su interioridad, desde sus valores, desde lo que hace, pueda ser promotor de la paz. Muchas gracias y nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia.